Buenas noches, mi nombre es Jorge Enrique Maldonado Silva, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante del 12º trimestre del proyecto sociointegrador, diplomado de Psicología Criminal. El tema que escogí fue los aspectos psicosociales que intervienen en los índices de criminalidad en América Latina. Los actos criminales surgen de la combinación de dos elementos, a saber, las decisiones voluntarias tomadas por quienes cometen el acto y una serie de factores o circunstancias en que las personas toman dichas decisiones. De esta forma, tenemos que las encuestas de opinión indican que la violencia y el crimen figuran entre las principales preocupaciones de la población latinoamericana en cuanto a su bienestar y que son consideraciones que adquieren una importancia cada día mayor. Estas opiniones parecen coincidir con los actuales problemas de la región, considerando que los índices de criminalidad son mayores en América Latina que en casi cualquier otra parte del mundo. En muchos barrios populares de Venezuela, donde el crimen prácticamente se institucionalizó y la violencia policial es ejercida de manera incontrolada, la organización y participación política se hace difícil, por no decir imposible. El propósito de la investigación es analizar los factores psicosociales que intervienen en los índices de criminalidad en América Latina, con el fin de profundizar en la comprensión de fenómenos, de generar nuevas investigaciones que puedan servir como base para proponer acciones para prevención del delito en la región de nuestro país. Justificación e importancia de la investigación. En la parte social radica en tratarse de un tema de gran relevancia debido a las nefastas consecuencias psicológicas, sociales, económicas y políticas de la criminalidad. En lo psicológico, las investigaciones buscan comprender los factores psicosociales que intervienen en la criminalidad. Busca generar un marco teórico metodológico que sirva como punto de inicio para el desarrollo de planes de prevención aplicables en la región de Venezuela y en Venezuela. En su capítulo 2, la perspectiva teórica, en los aspectos psicosociales de la criminalidad tenemos la psicología social, que es un estudio de la psicología en el comportamiento o en la conducta del humano en lo social, las actitudes humanas, la teoría de la atribución causal, la teoría de la disonancia cognitiva, estudios sobre procesos grupales, estudios sobre la desindividualización social. ¿Sí? La perspectiva, continuando con el mismo marco de ideas, en su capítulo 12, en la perspectiva teórica, los aspectos psicosociales de la criminalidad son la falta de conciencia. La conducta criminal depende de una falta de conciencia. Por ejemplo, se ha comprobado que algunas personas cometen actos criminales sin tener conocimiento de ilegalidad o del daño en que incurren. Trastornos mentales, como pueden ser llevar a una persona a cometer un acto criminal sin comprender su ilicitud y daño. Ese caso de los trastornos denominados permanentes, los cuales incluyen principalmente trastornos orgánicos como la esquizofrenia, trastornos afectivos bipolar, entre otros. La capacidad volitiva, la falta de capacidad de voluntad, autodeterminación, autonomía, motivación o intencionalidad. En su capítulo 2, continuando en la perspectiva teórica, nos encontramos con unos factores de riesgo, como son los centros educativos, entre ellos las escuelas, universidades, la inasistencia escolar. Esto conlleva también a la criminalidad porque no se sabe para dónde se dirigen los muchachos cuando salen con destino a recibir su aprendizaje en cualquier institución. El fracaso escolar es la deserción, y esto, con todos estos factores de riesgo, conlleva también al vandalismo escolar y agresiones entre los mismos compañeros. ¿Sí?
Los factores de riesgo, crímenes por parte de los padres. Se ha dicho que son más propensos en los hijos de criminales a ser también criminales. El maltrato infantil, y tenemos la violencia familiar, que es la vivienda o las familias disfuncionales. Seguimos con los factores de riesgo como son los estilos de causa negativos, ¿sí? Cuando un padre es autoritario, las actitudes favorables a la violencia, la naturalización de la violencia. En su capítulo 3 hablamos de la metódica. La metodología fue documental, la investigación fue documental. Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios. Es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. Tiene 3 fases: la revisión referencial, recolección de información e interpretación. Las consideraciones finales, en su capítulo 4, luego de la revisión y análisis respectivos del material documental consultado para la presente investigación, se presentan consideraciones que servirían de asidero para la generación de nuevos conocimientos referentes a los aspectos psicosociales que inciden en los índices de criminalidad en América Latina, y estas consecuencias son las siguientes. La psicología social como rama de la psicología aporta diferentes perspectivas para la comprensión de la criminalidad, por la cual presenta diferentes teorías que permiten explicar dicho fenómeno. Los estudios sobre las actitudes humanas que aportan un contexto comportamental sobre las diferentes expresiones de la conducta criminal. La teoría de la atribución social permite comprender los factores internos y externos que motivan al sujeto a cometer un crimen. La teoría de la disonancia cognitiva ilustra sobre los aspectos relativos a la capacidad volitiva del sujeto y la tensión psicológica que producen sus actos. Los estudios sobre los procesos generales permiten entender la influencia del grupo social sobre las conductas individuales del sujeto que cometen un crimen. La teoría de la desindividualización social permite comprender las reacciones del sujeto que cometen un crimen producto del vínculo social. La falta de conciencia sobre las normas, su ignorancia o imposibilidad de comprender el mundo exterior facilita que el sujeto tenga capacidad de cometer un acto criminal. Ciertos trastornos mentales pueden llevar a una persona a cometer un acto criminal sin comprender su ilicitud y daño, especialmente aquellos trastornos permanentes o estados momentáneos en los cuales no hay juicio, raciocinio y discernimiento de los actos. El desarrollo de la moralidad tiene una influencia directa en la comisión de actos criminales, ya que un sujeto es incapaz de comprender la norma. El estatus socioeconómico bajo un nivel educativo pueden aumentar la posibilidad de la aparición de la criminalidad. Sin embargo, en otros niveles socioeconómicos se puede desarrollar crímenes de índole menos violenta. Crecer con una base social o ambiental violento aumenta las probabilidades de incorporar conductas agresivas y por ende cometer actos criminales. Las relaciones familiares, especialmente los estilos de crianza permisivos o demasiado restrictivos, aumentan la posibilidad de un poco desarrollo moral o de aparición de conductas disruptivas. El abuso de sustancias lícitas o ilícitas pueden generar tendencia hacia la criminalidad. Existen factores de riesgo que pueden coayudar a la aparición de conductas delictivas, especialmente en los niños adolescentes. Las características del sistema educativo, el abuso por parte de los padres
la deserción escolar y el bajo rendimiento académico, puede facilitar el inicio de conductas delictivas y un pobre desarrollo moral. El matrimonio infantil podría producir la manifestación de conductas problemáticas debido a los niños no adquirieron controles internos respecto a las conductas socialmente desaprobadas. Las actitudes favorables hacia la violencia, agresiones menores y crímenes violentos de adolescentes pueden predecir la conducta delictiva en el adulto. Muchas gracias por la atención. Esta fue la parte que me correspondió como el tema de investigación sobre psicología criminal.